Buenas tardes. Vamos a dar inicio al taller A de nuestra jornada de enseñanza de Chagas. Este taller se ha denominado Tecnología de la Información y Comunicación y Enfermedad de Chagas, es decir, TIC y Enfermedad de Chagas. El taller está coordinado por Blanco, es analista de sistemas, doctor en educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Es especialista en docencia universitaria, especialista en entornos virtuales de aprendizaje y se desempeña como docente e investigador en la Universidad de la Concagua. La doctora Claudia Domínguez Herrera es médica infectóloga pediatra, es jefa de infectología perinatal del Hospital Lago Mayore, es infectóloga de neonatología del Hospital Santa Isabel Hungría de Mendoza, es docente de enfermedades infecciosas de la Universidad de Mendoza y es investigadora clínica. Nos acompaña además como panelista en este taller el doctor, el bioquímico Gustavo Fernández, quien es bioquímico y magíster en salud pública y enfermedades transmisibles. Es especialista en salud pública, docente de parasitología en la Universidad Nacional del Nordeste y es investigador en el área parasitología del Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste. Bueno, presentados todos, les doy la bienvenida a nuestros coordinadores, a nuestro panelista y a todos los participantes. Que tengamos un taller muy provechoso en intercambios de ideas y de propuestas. Y bueno, comenzamos. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Ruiz Blanco y les doy la bienvenida a este taller de TIC y enfermedad de Chagas. Antes de comenzar, quiero agradecer a las autoridades, al comité organizador y especialmente a la doctora Cristina Salomón por haberme invitado. Les cuento, yo soy analista de sistemas, especialista en docencia universitaria, especialista en entornos virtuales de aprendizaje y doctor en educación. Y quisiera dar un contexto a este taller hablando de las tecnologías educativas. Al decir de McLuhan, las tecnologías extienden, amplifican o multiplican las capacidades de la persona. Es decir, las tecnologías no nos dan una habilidad que no tengamos, pero para el docente que sabe dar clases, las tecnologías le permiten enseñar mejor. Y para los estudiantes, las tecnologías otorgan nuevas formas de acceso al conocimiento. Como saben, la web, y especialmente la web 2.0, que permite consumir, pero también producir contenidos, saberes, conocimientos, ha cambiado el panorama dentro de la educación. Al decir de Weller, vivimos en la era de la abundancia, donde todo el conocimiento está a un clic de distancia. Y esto no es poco, porque ha permitido que dentro de los procesos del aprendizaje, los estudiantes busquen información de manera autónoma, se conecten con otros estudiantes, se conecten con otros docentes y compartan experiencias. También la posibilidad de publicar en distintos niveles, más formales y menos formales, publicar todo aquello que se va aprendiendo y todo aquello que se va experimentando dentro de la práctica disciplinar. Algunos autores van a tomar nota de estas nuevas formas de aproximación al conocimiento y van a decir que el conocimiento ahora se produce en red y esto depende de la fortaleza de las conexiones o las relaciones dentro de esta red. Aparece el conocimiento conectivo, Siemens y Doms van a hablar de conectivismo, y más tarde van a aparecer las teorías de Learning as a Network o aprendizaje como en una red, donde lo que se va a ver es que el aprendizaje ya no es un proceso intrapsíquico. Antes bien, el proceso cognitivo está dentro y fuera de la estructura cognitiva del alumno. No solo está esta apropiación de conocimientos que tiene el alumno, que hace el alumno cuando consume un material de la web, sino que además en la interrelación se van generando nuevos saberes, aparece el aprendizaje emergente. Ahora vuelvo sobre este tema.
Pero lo importante o lo interesante de este fenómeno es que no se puede controlar, no es prescriptivo, no es que el docente pueda decir, vaya y aprendan todos en red. Los estudiantes, de manera autoorganizada, se van a ir encontrando con el material, con la opinión de sus compañeros, con la opinión de los profesores, y entre todos van a estar generando una interpretación de los nuevos conocimientos. Y entonces acá lo comparamos con otros modelos complejos, como por ejemplo la inteligencia del hormiguero o la inteligencia del panal. Si uno observa una hormiga aislada, no puede darse cuenta de cuál es el grado de inteligencia. Sin embargo, cuando uno ve al hormiguero autoorganizarse para crear estructuras, llevar alimentos, cultivar sus propios alimentos y demás, uno ve una propiedad, lo que se llama propiedades emergentes, que aparece dentro de las teorías del caos. En la red, en la web y en el aprendizaje, lo que vemos son aprendizajes emergentes, que son mucho más complejos que el estudio individual del aprendizaje del alumno. A partir de acá, no solo se nota una nueva aproximación a los saberes, sino que también se empiezan a detectar efectos secundarios. Miren, años atrás, una persona, no importa, se le ocurre hacer un hoax, que es un bulo de Internet. Un bulo es como una fake news, una noticia falsa, pero es un sitio que tiene información muy interesante, muy llamativa, muy divertida, cuyo contenido, no necesariamente real, está diseñado para viralizarse. A raíz de esto, la Universidad de Connecticut hizo un experimento. Le pidió a un montón de estudiantes que hicieran un trabajo práctico a partir de una especie en peligro de extinción que era el pulpo arbóreo, el Octopus pax arboris. Bueno, los chicos se fueron a la web, encontraron este bulo donde estaba la información del pulpo que supuestamente nacía en el medio acuático, pero rápidamente se trepaba a la copa de un árbol para hacer su vida lejos de los depredadores, cazando insectos y comiendo frutas. Y todos los alumnos entregaron el trabajo práctico, lo que era un absurdo. Lo que todos hubieran pensado es que los alumnos iban a decir, no, esto no es real. No, lo consideraron real porque lo vieron rápidamente en varios sitios web. Lo vieron viralizado en la web. Todo esto que explico ha generado una tensión en el rol docente. Miren, antes el docente estaba llamado a ser un especialista, un experto en el área y ser la única voz dentro del aula. El alumno estaba llamado a escuchar al docente y reproducir lo mismo que el docente decía. Hoy, los docentes tenemos que ser expertos, pero ya no hace falta que lo sepamos todo. Tomen conciencia de que mientras yo estoy hablando, en el resto del mundo se están produciendo nuevas teorías sobre el Chagas y sobre la educación. Es imposible que cualquiera de nosotros lo sepa todo. Es imposible. Y no se espera eso tampoco, no es lo que esperan nuestros alumnos. Antes bien, tenemos que promover el desarrollo de otras habilidades, la de descubrir si el conocimiento que yo estoy, los datos, no conocimiento, los datos que yo estoy accediendo en la web tienen confiabilidad y validez. Porque muy probablemente no hayan pasado un escrutinio como hacían las grandes editoriales y las revistas con referato, quizás sea un bulo. Y para mí, como docente, lo más importante es que mi alumno consiga esta habilidad de discriminar lo que es cierto de lo que es falso. Como también la habilidad de seguir aprendiendo de manera autónoma por el resto de su vida. Y es que lo que estamos viendo es una tendencia al trabajo colaborativo. Así como trabajamos en clústeres en el ámbito de la investigación, así deberíamos trabajar integrando miradas en todo lo demás. Porque este camino de la posmodernidad y ahora de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman
que nos ha llevado a la super, hiper especialización, hace que cada vez tengamos una mirada más estrecha de un campo muy específico del saber. Y realidades complejas, como la de un paciente, no se pueden entender con una mirada tan estrecha. El doctor Chwit más temprano hablaba de los procesos de prevención a través del trabajo colaborativo, de tener nuevos protocolos, de intercambiar miradas con los pares para que los demás, mis colegas, me compartan sus miradas y yo pueda entender o podamos entender entre todos al paciente. Y con este mismo espíritu, los invito a participar de este taller, junto con la doctora Domínguez, el doctor Fernández, y por supuesto, y especialmente con todos ustedes, los participantes, los invito a compartir experiencias, a compartir miradas, para ver la otra realidad sumamente interesante, que es la del fenómeno educativo, pero esta vez entre todos. Hacer la autopresentación. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Claudia Domínguez, soy médica, soy pediatra, soy infectóloga y trabajo en las instituciones privadas y públicas. Trabajo en el Hospital Lago Mayor haciendo transmisión vertical de las infecciones perinatales. Y otra cosa importante que nos ha enseñado mucho es trabajar en investigación clínica, que es a lo que nos estamos dedicando últimamente. Esta introducción de lo que hago, en lo que me desempeño, es lo que hace que hoy esté acá. Y bueno, trabajamos mucho con pacientes con enfermedad de Chagas. Tenemos aproximadamente en el Hospital Lago Mayor 25 madres por mes que se diagnostican estando puérperas, porque en realidad nosotros, al ser una maternidad grande, no se hace el control de la embarazada, pero sí se hace el manejo del puerperio inmediato con respecto a las infecciones perinatales. La investigación clínica nos ha permitido ordenarnos mucho, porque como conocerán, en la industria se trabaja bajo reglamento estricto, y cualquier error que uno comete que cree que nadie se va a dar cuenta, salta en 2 segundos en otro paso de los protocolos, y eso nos ha ayudado bastante. Lo que les quería informar con respecto a las técnicas de información y comunicación, con respecto al manejo de COVID que estamos viviendo actualmente, nos cambió toda la modalidad de trabajo, de aprender y de transmitir y de conectarnos con los pacientes. Por un lado, nosotros tratamos de verle lo positivo, porque recién lo comentaba con Cristina, el tema del manejo del WhatsApp nos ha ayudado mucho a acercarnos al paciente, al revés. Antes, que hacíamos las cosas personalizadas, nos distanciábamos más. Hoy impresiona que el celular nos permite mayor conexión, porque tal vez hay más tiempo para pensar la pregunta que uno le hace al paciente, hay más tiempo para poder pasarle los estudios a través de una foto, y que haga preguntas que capaz que le da vergüenza cuando está sentado frente a nosotros, y los tiempos son tan cortos, porque la gente es mucha la demanda y el recurso humano es poco. Entonces, los tiempos hacen que sean 10 minutos o 15 minutos donde la gente capaz que ni entendió lo que le dijimos. Y esa es una cosa muy importante en la comunicación con respecto a la patología. ¿Cómo le hablamos al paciente? Una forma que nos ha sido bastante exitosa para darnos cuenta que no entendió nada es esa. Nosotros se lo explicamos con palabras técnicas o con palabras que pueda llegar a entender el paciente, que es lo que nosotros en nuestra subjetividad tenemos, y muchas veces cuando después nos ponemos al revés y le decimos, bueno, ahora explíqueme usted todo lo que le dijimos, y nos damos cuenta que no nos puede decir, no puede abrir la boca. Es decir, capaz que estuvimos 10 minutos explicándole lo que tiene que hacer, y cuando se para y se va y dice, bueno, ¿y con este papel qué hago? Y yo estuve 10 minutos diciéndole lo que tiene que hacer con el papel. Esa comunicación, aunque estemos a 1 metro, evidentemente no ha servido mi información, porque, bueno, el error fue obviamente claro cuando le pregunto a dónde va a ir y no sabe ni dónde tiene que irse. Nos pasa mucho. El manejo del diagnóstico del paciente, a veces no sabe ni qué es el Chagas, y tiene un Chagas, una mamá que tiene 25 o 30 años y sabe que tiene Chagas desde que nació, y no sabe ni siquiera qué es la enfermedad. Entonces ahí nos damos cuenta de la falta de comunicación que existe con nuestros pacientes. Para transmitir lo que es la enseñanza de la enfermedad, me gustaría puntos claves que salieran hoy de acá, que sobre todo para el estudiante, qué es lo que tiene que conocer, qué es lo que más me pedía Cristina que transmitiéramos desde la parte médica,
¿qué es lo que uno tiene que saber en la enfermedad de Chagas? Primero comunicar, saber comunicar lo que queremos, manifestar y que lo devuelva al paciente, que devuelva lo que lo que le queremos transmitir. Esa es una, y es difícil ponerse en el idioma, inclusive hay mucha gente que no habla bien el idioma, entonces hay que buscar personas que sean intermediarias para eso, hay que personalizar cada caso. Tampoco hay que subestimar la inteligencia, porque muchas personas uno les habla como si no entendieran, y después se da cuenta que el otro sabe a la altura, por decirlo de alguna manera, y entonces las expresiones son hay que adaptarse a cada caso en particular. Me parece que los lugares de mayor aprendizaje hoy es la primaria. La escuela primaria es el lugar donde se tiene que llevar la información de la enfermedad de Chagas, sobre todo en un país donde es una patología endémica y es una patología silenciosa en todas las edades. La embarazada se diagnostica por estudios serológicos, no por clínica. El recién nacido, arriba del 90% son asintomáticos. Ningún niño que tiene Chagas, la mayoría, algunos sí los tienen, pero muy pocos, la mayoría es un niño sano, saludable, que cuando uno nace le tiene que hacer los métodos directos para diagnosticar, y si esos estudios dan negativos, que es muy bajo el rescate, después ese paciente tiene que volver para hacerse estudio a los 9 meses, que esa es otra enseñanza importantísima que hay que sacar hoy. Esto, de diagnosticar a todas las embarazadas, independientemente del nivel social, de lo que sepa, de lo que estudie, de toda su situación. Toda mujer embarazada tiene que tener un par serológico de estudio de análisis de Chagas. Y todo niño, hijo de mamá con diagnóstico de Chagas, tiene que ser estudiado con métodos directos al nacer y tiene que ser vuelto a estudiar 9 meses después de nacido. Esos son datos fundamentales. Y sobre todo, también hay que apuntar a los niños menores de 15 o 18 años, ahora se ha extendido un poco más, porque son los que tienen respuesta a los tratamientos. Como decían anteriormente, la enfermedad de Chagas, la transmisión vertical es una de las causas más frecuentes por lo cual la juventud tiene Chagas. Entonces hay que apuntar al diagnóstico de la madre y si se escapa la madre, no dejar que se escape un recién nacido sin un diagnóstico al nacer. Eso es ley, es una ley que hace muchos años que está en vigencia y que se debe respetar. En las partes privadas inclusive es donde más cuesta, o a veces tienen un solo estudio serológico que no es lo correcto. Entonces, apuntar a eso, a la embarazada, siempre estudiarla, por lo menos un estudio de par de serologías tiene que tener, y el niño al nacer tiene que ser estudiado. Y no se debe perder ese niño hasta que tenga el alta del infectólogo o de su pediatra, ¿sí? Que eso es aproximadamente a los 9 o 10 meses. Hoy, eso es con respecto a la información del paciente y con respecto al personal de salud. También esta pandemia permite estas cosas que estamos haciendo hoy, porque muchos cursos que se están elevando ahora, que se están dictando, son gratuitos y de alguna manera de más fácil acceso que tomarse un avión a Buenos Aires, pagar un hotel 3 o 4 días, tomarse esos días laborales, es mucho más complejo que estar haciendo esto ahora. Entonces, para darle una visión positiva de cómo informarse el profesional de la salud o el personal de salud, esta es una forma y una herramienta que hay que aprovechar. Esos son 2 puntos fundamentales. Entonces, lo otro más importante también es que recuerden que los pacientes de Chagas son asintomáticos. Los pacientes que tienen patología, la mayoría son asintomáticos. Está esa prevención primaria, que se puede hacer en esos pacientes que recién se diagnostican, y está la secundaria, que es el paciente adulto, que también se tiene que diagnosticar para hacer un enfoque cardiológico o digestivo diferente a la población habitual. Entonces son poblaciones que tienen que estar bien controladas y en Mendoza todo el mundo tendría que tener un estudio serológico hecho en los mayores de 9 meses de edad por el simple hecho de vivir en una zona endémica. Otro punto que también en cuanto a la enseñanza el profesional de la salud tiene que tener muy en claro, y algo se nombró anteriormente, es que todo se tiene que documentar. Hay pacientes que vienen al consultorio y dicen, porque aprovechamos a hacer la parte piramidal, es decir, diagnosticamos una madre, aprovechamos a ver a los hermanos, a la hermana de la madre, a la familia de esa que consulta en el hospital, pero también es importante documentar los diagnósticos, porque muchas madres convencen a cualquiera diciendo, mis hijos son sanitos porque se estudiaron y son sanos. Bueno, ahí nosotros le preguntamos, ¿tiene los estudios? Trae los estudios. Cuando trae los estudios son hemogramas.
Entonces, cuando vemos los hemogramas, ves que acá no dice que tiene Chagas. Entonces, es muy importante que documenten que no tienen la infección los hijos de madres positivas, todos sus hijos, sea la edad que tenga. Es muy importante documentarlo, tenerlo por escrito y siempre mirar nombre y fecha del paciente, porque eso ha sido un diagnóstico muchas veces erróneo. Así que bueno, ya cumpliendo mi tiempo de presentación, lo paso a Gustavo. Muy interesante el enfoque que estás observando desde el punto de vista asistencial, porque son aspectos a reforzar dentro de lo que es la enseñanza. Vos hablabas de focalizar mucho el paciente sintomático, hablabas de documentar. Podríamos también agregarle a esos aspectos, enseñarles en el momento de la transferencia, cuando tocamos este tema en la currícula, trabajar con la epidemiología, destinarle siempre 1 o 2 minutos de la charla, de la teoría, de la clase, a focalizar el rol que tiene el equipo de salud cuando detectamos un caso. Cuando vos detectás un caso, hay que estudiar a la familia. Entonces, ese es un concepto que lo tiene que tener el profesional. Salir con la idea de que cuando yo detecto algo, lo tengo que notificar. Salir con la idea de que cuando yo detecto algo, tengo que investigar. Ese espíritu de compartir la información hacia el sistema de salud, o ese espíritu de investigar, ir más allá de ese paciente. En tu caso, Claudia, vos estás con la embarazada y el hijo, ¿verdad? Pero si da positivo, bueno, en tu caso se aborda a la familia, pero ese es un concepto que debe salir de la universidad. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico, soy bioquímico y siempre le enseñamos a los alumnos, el diagnóstico se hace así, así, así. Estas son las técnicas y estos son los valores, y así se informa y trabajamos con el protocolo. Pero desde hace unos años empezamos a decirles, ustedes no solamente tienen que darle el informe al paciente, porque normalmente el informe se lo deja que retire otro. Cuando hay un positivo, estamos trabajando hace muchos años en lo que es la atención bioquímica, que es justamente informarle al paciente sobre el resultado. No darle el papelito que lo retire, sino esperarlo y darle una atención, darle una devolución. Eso es un aspecto muy importante, porque hay que formar a los estudiantes de bioquímica, en este caso, como nos toca a nosotros, o los otros. Cuando uno le da un informe, le comunica al paciente que tiene Chagas, también tenemos que tener la firmeza en decirle, mirá, esto no termina acá, vos tenés que traer tu familia. O al contrario, y al contrario digo, esa paciente debe ser sensibilizada para esa respuesta a esa comunicación que le estamos dando. Los estudiantes nuestros ahora estamos trabajando ya hace unos años en la atención bioquímica para concientizar, pero esto, el sistema de salud, hay que trabajar en equipo. Entonces, la misma recomendación que nosotros le damos a los alumnos de bioquímica se la debe impartir en otras formaciones, en otros campos, como por ejemplo en la medicina. Y también algo que venimos trabajando, que no solamente se quede en esa comunicación cuando el bioquímico le da el informe, sino que genere ámbitos para compartir, charlas comunitarias. Y esto que vos me mencionabas recién, Claudia, del WhatsApp, es muy linda herramienta para comunicarse, es extraordinaria la herramienta para comunicarse puntualmente con el paciente. Uno, más allá de todo lo que le puede decir en cuanto al caso, puede usar la vía telefónica para todo lo que sea difusión de la información en el tema de salud. Y nosotros con los alumnos ahora estamos armando un proyecto para justamente hacer esto que estamos haciendo ahora nosotros, una especie de webinar con los pacientes y hablarles. Entonces, de esa manera, pensamos que los estudiantes tienen que formarse con la idea, valga la redundancia, de cuando ellos detectan una patología en el lugar, tratar de dar charlas comunitarias, involucrarse con la comunidad. Entonces, esos dos aspectos quería resaltar un poquito para completar la información en la formación que vos estabas comentando, Claudia.
No sé, Edgar, Enrique, si se inicia directamente con las preguntas de la gente o Sí, nosotros muchísimas seguimos. gracias Claudio, Gustavo, y ahora invitamos a todos los presentes a que quiera arrancar con alguna experiencia, que quiera compartir alguna experiencia o hacer alguna pregunta. Perdón que ingresé tarde, yo era la secretaria acá, pero bueno, ya tomaron el mando. No, quería decir que sí, claro, no, que sí, está bien que no somos muchos, así que se puede hacer en forma oral también o hacerlo por el chat y vamos anotando, como quieran. Me imagino que cada uno ya se presentó, todo ya pasó. Sí, tranquila, tranquila. Ya estamos charlando. Exacto. Sí, la idea también es hacer diferentes aportes y nosotros, por ejemplo, en nuestros ámbitos de enseñanza, particularmente me toca enseñar en bioquímica y también en dos materias que estoy adscripto, una en veterinaria y otra en medicina, en veterinaria en salud pública y en medicina en tropicales, enfermedades tropicales, donde los enfoques son diferentes desde el punto de vista del conocimiento, pero cuando yo entré a esas cátedras, entré con la idea de hablar de laboratorio, que es lo que hago, ¿no? El diagnóstico laboratorio. Pero más allá fui detectando esta falencia que hacía recién hincapié, y me pareció oportuno comentarlo luego de Claudia, porque también en veterinaria tienen una formación muy rica de lo conceptual, de los contenidos. Pero, por ejemplo, yo una vez le pregunté a un alumno de veterinaria, ¿cuál es el rol del veterinario en salud pública? Porque estábamos en la materia de salud pública, hablando de Chagas. Y me decían, bueno, dice, nosotros, Chagas es una enfermedad que no se trata en los animales, así que nosotros no la buscamos. Bueno, entonces ahí empezamos a construir un teórico exclusivo sobre reservorios y qué recomendaciones le tenía que dar el veterinario en ese equipo, y un rol muy importante, porque si los animales de la casa, de la vivienda, tienen Chagas, va a actuar de reservorio y nosotros vamos a estar haciendo otras acciones y el perro va a ser, digamos, la fuente de que se perpetúe la enfermedad. Por lo tanto, uno a veces tiene también como docente, yo, en mi caso, por ejemplo, aceptar el desafío de involucrarme con otras disciplinas, pero uno tiene siempre una mirada que puede aportar. También en esa cátedra de salud pública veterinaria se sumaron 2 médicos, y la verdad que se armó un equipo muy lindo, que hoy, después con ese equipo, se armó la sede o la filial de la Asociación de Zoonosis, la AZ, aquí en la zona litoral. Así que sumarse con la idea de ver y de realizar aportes es muy enriquecedor, y los alumnos lo perciben, porque tal es así que eso fue sembrando la idea de que los veterinarios se tenían que involucrar en salud pública, que después, cuando se hicieron las residencias en epidemiología, los veterinarios se empezaron a involucrar, y hoy las 3 residencias que hay acá en la región, Misiones, Chaco, Formosa, tienen veterinarios. Y son pequeños espacios que se van replicando estos conceptos y estas ideas de trabajar en el equipo, y bueno, y lo que la OMS siempre dice en todos sus comunicados: existe una única salud. Y de esa mirada, cuando nosotros nos ponemos en la plataforma de Chagas, debemos interactuar y debemos formarlos así, que sean abiertos, que sepan que sus dudas pueden abrir caminos de investigación, que sepan que sus inquietudes pueden ser, o pueden originar respuestas, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si un grupo de veterinarios estudia a los perros y los perros son positivos? ¿Cuáles son las acciones? Entonces, de esos pequeños tips que surgen de espacios de interacción, de espacios de preguntar cosas que a veces uno tiene miedo, porque un veterinario que ya es veterinario te diga, che, ¿y qué hago con un perro positivo? Bueno, entonces empezamos a interactuar con otras organizaciones. Y los espacios de docente, y con esto termino, Enrique, los espacios que nosotros tenemos son muy importantes, y debemos fortalecer
lo que está flojo. Yo siempre digo que, y eso tomo lo que decía hace un ratito Enrique, que lo anoté por acá, él decía que los alumnos hoy tienen una nueva aproximación a los saberes. Y esa nueva aproximación nosotros, conscientes de eso, podemos fortalecer en otros aspectos. O por lo menos plantearlo en otros aspectos. Digamos, dejar que lo que está escrito lo busquen ellos y nosotros trabajar en estas otras, en otros aspectos, la epidemiología, la comunicación, las nuevas herramientas, el registro, el documento, porque eso no está en los libros. Claro. Un poco lo que estamos viendo desde la docencia, desde los nuevos enfoques didácticos, es que las nuevas formas de acceso al conocimiento, las nuevas formas de aprender, son más bien caóticas. Entonces, no es que uno le pueda decir al alumno, vayan y organícense y lean estos 3 artículos, porque eso es prescriptivo, lo mismo que hacíamos antes. Hoy en día, como docentes, tenemos que dejar espacios de libertad, y decir, vayan, investiguen, y luego hacemos una apuesta en común, y ahí charlamos entre todos lo que cada uno miró. Creo que esta es un poco la situación. Nilda tenía una pregunta, no sé si para alguien en particular o para cualquiera de los presentes que quiera compartir, sobre las comunidades de inmigrantes, los contextos de pluri- y multiculturalidad, donde hay distintos idiomas, pero también distintas culturas. No sé si alguien se anima. Yo lo que quería preguntar era, bueno, más o menos lo que escribí ahí. Antes quería decir que comparto muchísimo todos los criterios que manifestó Gustavo. Yo soy veterinaria, además de bacterióloga, y soy docente en la Universidad de La Plata. Nosotros en la Universidad de La Plata teníamos mucha tarea de extensión. Y como bueno, hacemos proyectos y nos metemos en el territorio y nos embarramos y, bueno, en ese contexto, y como tengo incumbencias porque soy bacterióloga, fuimos a trabajar en nuestro cinturón frutícola, sacando sangre a las personas, dando charlas primero de concientización, luego le hemos sacado sangre. Después, como el laboratorio de la facultad no está acreditado, lo llevamos a laboratorios acreditados a procesar para enfermedades de Chagas, los diagnósticos, me refiero, y luego pusimos esos resultados en manos de los médicos, bueno, y ellos los han tratado y, bueno, han hecho lo que correspondía para la edad de cada paciente, nos relacionamos con los profesionales del San Juan de Dios y también de un hospital de niños, porque encontrábamos. Bueno, la verdad que es terrible, y a mí me ocasionó varias movilizaciones internas como docente, como investigadora, como toda. Una, lo que planteó Gustavo, el tema de los caninos. Yo creo que es fundamental que se utilicen los animales como centinela, porque siempre, y teniendo en cuenta que la gran mayoría de las enfermedades infecciosas son zoonóticas, y los animales son los primeros en infectarse, los primeros que por sus hábitos, por su alimentación, por todas las formas que tienen de comportamiento, se enferman primero que los humanos, entonces sirven para dar alertas tempranos, eso es un punto interesante para tener. Después, la otra gran preocupación que quería saber si a alguno les ha surgido también, el tema de la inmigración, por supuesto, sin tener ningún tipo de sentimiento discriminatorio hacia nadie, ¿no? Porque hasta lo de la tanta cantidad de razas, de religiones y de pueblos que hay en nuestro país está inclusive en nuestra Constitución. Así que sin ese ánimo. Pero yo digo, estas personas, cuando llegan de sus países, por ejemplo, todas las personas de los países limítrofes, de Bolivia, sobre todo, que en el caso de Chagas hay tanta endemicidad, llegan, por ejemplo, con sus vinchucas entre la ropa. Una vinchuca puede estar hasta un año sin comer. O sea, ¿cómo podríamos nosotros establecer una vigilancia, ¿no es cierto? Cuidarlos y cuidarnos.
no sé si con respecto a eso, con respecto a cómo actuar con estas poblaciones que incluso vienen acá, por lo menos la gente donde nosotros trabajamos, en el cinturón frutihortícola, a trabajar en condiciones muy deficitarias en cuanto a infraestructura sanitaria, en cuanto a todo, ¿no es cierto? Y hacer trabajo muy pesado, etcétera. Y justamente trabajan en alimentos, o sea, que se distribuyen entre toda la población, o sea, es todo un tema, no solamente en esta afección, en el Chagas, sino también en otras enfermedades, por ejemplo, teñiasis y cisticercosis, de la cual también estamos haciendo vigilancia. Mi pregunta iba dirigida a ver si esta serie de interrogantes y de dudas y de por ahí alguien ya lo tiene resuelto o ha pensado algo, tiene alguna estrategia pensada. Lo que puedo contarte, Nilda, es que en el caso de nosotros acá en el Hospital Lago Mayor, que es el que tiene la mayor población, digamos, de gente norteña, mucha gente de Bolivia, del norte de la Argentina, la mayoría de las pacientes positivas son de ahí. La forma que nosotros tratamos ahí, que digamos es una cuestión política más arriba de nosotros, esa decisión que estás planteando, pero desde la institución, nosotros, no me atrevo a decir el 100% de las madres que les hacemos la serología, porque nunca va a ser así, pero te diría que en un 95% se testean a todas las madres. Entonces esa es una forma de por lo menos diagnosticar a estas madres y seguir a sus hijos como podemos, porque también es muy difícil la adherencia hasta los 10 meses de edad, para diagnosticar a estos niños y tratarlos. Y los tratamos, nosotros estamos trabajando en protocolos de investigación con el Nifurtimox pediátrico, que fue la fórmula que se aprobó por la FDA, trabajamos mucho con eso, y ahora lo hacemos con Benidazol, fórmula pediátrica, y esto nos permite, como son protocolos de investigación de la industria, son otros números, como debería corresponder, a que al paciente se lo puede traer con movilidad, buscando agentes sanitarios que lo sustenta el programa, los laboratorios en realidad. Pero esa es la mejor estrategia que se puede trabajar con respecto a la gente que viene de Bolivia o del norte de la Argentina, que también es mucho de provincias argentinas norteñas, es tratar ese punto. Y como hablábamos recién, que lo que decía Gustavo también, es tratar a la familia entera. O sea, aprovechamos y cuando viene uno empezamos a hacer el screening para todos, los que más podemos. Y esa es nuestra forma desde el lugar donde estamos de aportar para poder disminuir la transmisión vertical. Eso es, me parece que excede, ¿no?, la política de ese tema de la gente del norte, ¿no? Si me permiten, y para ir llevando esto al plano educativo, a mí me gustaría que se pensara al paciente en su dimensión de persona, ¿no? Porque más allá de la enfermedad y de todos los protocolos, uno no puede desconocer que esa persona, inmigrante o no, es una persona, es un universo complejo, con toda una historicidad, con toda una cultura. Miren, ustedes saben que yo no vengo del ámbito de la salud, soy doctor en educación, pero esto lo hemos visto en las escuelas bilingües, donde se habla quechua y español, hay un choque de culturas que a veces hasta producen rechazo, y uno tiene que educar a los alumnos para acercarse al otro, a pesar de las diferencias, ¿no? Veíamos, por ejemplo, niños muy mal alimentados, a los que, claro, las docentes en el recreo se tomaban un tecito y por ahí había una niñita mirando desde lejos, entonces las docentes se daban cuenta y le decían, ¿querés tomar un té con nosotras? Sí, sí, señor. Iban a tomar el té y dejaban la taza hasta la mitad y lo tiraban al piso, en agradecimiento a la Pachamama, que uno diría, ¿y por qué si tenían hambre tiraron la comida? Bueno, hay una cultura detrás que es importante entender. ¿Entender para qué? Para esto que dice Claudia, ¿no? De cuando uno tiene una paciente y esa paciente tiene una familia y uno tiene que conectarse a un nivel humano, bueno, tiene que entender al otro, tiene que entender a la otra persona. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo o con qué estrategias didácticas yo transmitiría esta preocupación por el otro en clases?
¿Ustedes qué opinan? Sí, me parece que por ahí tendría que partir de experiencias personales que uno puede haber hecho y creo que es la forma de transmitirlo, porque si no es como dar una teoría, como un mandamiento, sin haberlo vivido. Creo que parte de haber hecho una experiencia personal o propia, no individual, pero propia, con un conjunto de gente, de llevar esto, esta forma de ser en la profesión y en el diagnóstico para poder inculcárselas a los alumnos. Es lo que se me ocurre, o sea, desde el aula de grado, obviamente, integrarlos a los alumnos en el armado de proyectos de extensión, de pequeñas charlas, o sea, por ahí uno se demora en hacer cosas o tratar de hacer cosas como más grandes, ¿no? Y creo que hay que empezar en cosas pequeñas, en pequeñas charlas hasta en las escuelas, y de esa forma los alumnos se involucran y aprenden eso, aprenden a involucrarse y aprenden mucho de la enfermedad. Por lo menos en mi experiencia personal lo hago así, trato de llevarlos a escuelas primarias, a los alumnos, pero en charlas pequeñas, ¿no? Por ahí maestras que conozco, directoras que conozco, entonces llevamos varios parásitos, porque claro, los parásitos siempre impactan mucho, pero metemos también el tema de la vinchuca, y los niños conocen la vinchuca muchos, y entonces es una forma, para la comunidad está bueno, pero para los alumnos que se involucran en ayudar en eso, y que no es algo que es obligatorio, no los obligás a ir, no es algo curricular, sino que el que se involucra es porque lo quiere, aprende un montón de la enfermedad y de estar con las otras personas y de transmitirlo. Creo que a mí me resulta esa una buena forma, me parece una opción o algo que les quiero brindar, de algo que me parece que está bueno hacer como docente. Claro, sumamente valioso, ¿no? Porque todo esto que se vivencia queda en el recuerdo como una anécdota, ¿sí? Es muy distinto del relato o la narrativa del aula a estar conectado con el otro, con la otra persona, con su mirada, con el diálogo y demás. También había una pregunta de Emilia, dice, quería saber si el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud funciona en el sentido de aportar información dinámica sobre los casos y la evolución de los mismos, o si se debería optimizar de alguna manera en relación a los seguimientos de los pacientes y sus familias. ¿Opiniones? Con respecto al sistema de vigilancia, bueno, no sé si conocen el sistema CISA, que es el sistema informatizado, que cargan tanto en los laboratorios como en la parte clínica los médicos. Esa es una herramienta que está ahora, digamos que la están tratando de implementar en todos lados, y es de fácil acceso para diagnosticar y para realizar estudios epidemiológicos y saber los números, conocer los números. Pero a mí me parece que estamos lejos. Los números van por un lado y la práctica va por otra, porque muchas veces nos quedamos con los números diciendo, y bueno, la gente, como dije yo recién, no adhiere, tenemos baja adherencia al seguimiento, y me quedo con esa información, pero la idea es trabajar esa adherencia, no tenerlo como un dato y lamentarme de esto, sino traerlo a cómo puedo trabajar con eso. Me parece que puede ser que los datos epidemiológicos estén cada vez mejor, porque últimamente obligan más, entonces eso hace que la gente lo haga, pero me parece que desde el dato a la práctica, llevar a que ese dato sirva, porque el dato, si me va a servir para presentar una charla nada más, para mí no sirve. Sirve cuando lo voy a aplicar al problema, a resolver esa adherencia. Creo que hay un camino larguísimo todavía entre el dato conocido y la aplicación para que eso mejore, para que esos datos mejoren, que está lejos. Hay un tema sumamente interesante que lo plantea Emilia Giorgi, que si quisieras abrir micrófono, que es, ella dice sobre las revistas infantiles, ¿no? Cuando el profesional de la salud hace divulgación de divulgación científica, pero para todos. ¿Cómo es la pregunta? Perdóname. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? La invitada Emilia justamente a hablar eso.
Permiso. No, quería comentar que durante la primaria yo leía unas revistas para chicos de divulgación, creo que acá en Bahía Blanca nomás, que de hecho ya no se publican, que justamente a modo de juego y a modo de, bueno, existen estos insectos, la manera de prevenir es pintar las paredes de blanco, y cuidar la limpieza, la higiene, y era todo como un juego, y después había como una sopa de letras, me acuerdo, así, algo muy dinámico, que se leía en el libro, en la revista, y ya desde ahí me acuerdo que me súper quedó la idea, y yo miraba las paredes blancas de mi casa como diciendo, qué bueno, qué importante saber esto, y eso por un lado, y después en la escuela primaria, acá en Bahía Blanca se hizo unas jornadas de mini médicos en acción, que acercaba a los chicos distintas situaciones. Por ejemplo, había una mandíbula gigante que te enseñaba a cepillarla correctamente. Y había lupas gigantes con piojos gigantes para aprender sobre los piojos y cómo cuidarse. Entonces yo creo que es una buena manera, por ahí lo que se decía de involucrarse en la comunidad, de hacer este tipo de jornadas así. Supongo que se hacen, la verdad no sé tanto, pero de involucrarse así a modo de juegos, que yo creo que es lo que más impacta. Sí. Y ya desde chicos uno lo tiene presente. Gracias. ¿Puedo? ¿Puedo, Enrique? ¿Puedo, Claudia? Sí, por supuesto, doctora, un placer. Es que estaba tratando de solucionar otras cosas. Bueno, corazones, yo tengo una respuesta para Alejandro Emanuel Cuello, que no sé si ya la han respondido. No, todavía no. Sí, acá estoy, pero no, todavía no la hemos puesto. No le toca. No la hemos comentado, pero comentala si querés. No, porque es muy sencilla para que no vaya quedando en el tintero. Sí. Hay muchos otros triatomas que no son vectores, y se diferencian entomológicamente por su morfología, la distribución de sus manchas, etcétera, la probóscis. Pero sobre todo, los que sí son vectores pueden ser del género Pastrongyrus, no solamente triatomas. Y los Pastrongyrus son transmisores, y ahora como hay tantos vientos, tanta movilidad climática, podemos llegar a encontrar nosotros también en nuestro norte Pastrongyrus. ¿Sí? Eso era cortito lo que pregunta Alejandro. Espero haberlo satisfecho en su... Sí, ahí después Alejandro vuelve a comentar justamente que trabaja en la Universidad Nacional de Río Negro y que están buscando otros triatominos en la provincia, en su provincia. Una sola cosita más, es esto que comenta Nilda y ya los dejo. De los veterinarios, y en mi experiencia, no habría ni que cuestionarse que constituyen parte del equipo de salud. Y muchas veces más ligado a las personas que lo que logramos ser desde el ámbito de la salud humana. Creo que eso nunca estuvo en discusión ni se objetó. Y me gusta, me encanta lo que he podido leer, lo poquito que los he podido escuchar, pero a mí me sigue picando. Todo esto, cada jornada lo analizamos, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo hacemos para que nuestros médicos piensen que los bioquímicos son importantes, que nuestros médicos y bioquímicos piensen que las personas de comunicación social son importantes, que las personas de veterinaria son importantes? ¿Cómo hacemos desde la universidad para que esto se concrete realmente lo que es un equipo de salud, ¿no? Lo que uno dice, el equipo de salud, y somos un montón de bichos metidos en una canasta, cada uno independiente. Eso es lo que, a ver, Enrique, vos, desde tu... Bueno, esto saben que pasa mucho, y como vivimos en un contexto de trabajo colaborativo, tenemos que integrar inter- y transdisciplinariamente. Pero ¿qué pasa? Miren, no lo hacemos de malos, lo hacemos desde el desconocimiento. Siempre nos parece que nuestra profesión es la más grosa de todos, y que los demás trabajen en algo que debe ser muy sencillito. Diseñador gráfico hace dibujitos, contador saca cuentas, el abogado, no sé, presenta escritos que les hace el ex doctor.
todo lo demás es fácil, excepto lo nuestro, que es lo mejor del mundo, lo más complicado, nadie nos reemplaza, etcétera, etcétera. Experiencias del aula, tiro como ideas porque este tema está emergiendo. Primero, el docente, como una cuestión, una misión de todos, ¿no? Cada docente debería explicar, junto con sus experiencias, cómo interactúa en la práctica profesional. Cómo le salvó un paciente el enfermero, cómo le salvó un paciente el bioquímico, cómo le salvó el paciente el veterinario que le dijo, che, mirá que el perro de la mascota tiene tal cosa. Bueno, esto, que yo hable del otro. Y también a la inversa, que yo invite al otro. Es muy divertido, se lo propongo a todos los profes, no se puede hacer todo el tiempo, pero yo elijo todos los años a un profesional de otra carrera para que venga a dar clases en mi aula, ¿no? Como cada docente es dueño de su aula, bueno, yo traigo a alguien más y esta persona cuenta cómo es su trabajo, las complejidades que no se conocen, por ejemplo, cómo un diseñador gráfico sabe de cultura, sabe de imagen, sabe de semiótica, de semiología, y de cómo decodificar y codificar mensajes, para que uno entienda que no hace dibujitos, mete ideas en las cabezas de los demás. Y no poca gente, o sea, es muy difícil hacerlo, muy poca gente se da cuenta de lo difícil que es, y ellos lo logran con una sola imagen. Entonces, vienen estos profesionales al aula, cuentan sus experiencias y quedan a disposición para las preguntas. Y en ese ir y venir, ¿qué emerge? Un lenguaje compartido, donde mi vocabulario especializado empieza a reconocer el lenguaje especializado del otro y yo ya sé cómo hablar para ponerme de acuerdo. Una idea que les tiro. Bien, muchas gracias, Enrique. Una idea muy fácilmente imitable, digamos, o para llevar en práctica y empezar por lo menos a algo. Bien, gracias. Los dejo, seguí. Bien. Ahí María Soledad Escasola dice que es parte de un proyecto de extensión que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas? Nos deja un link para que podamos verlo, es de la Universidad Nacional de La Plata, corregime María Soledad si no es así, donde hay muchos recursos. Sí, de La Plata. De La Plata, bueno. El tema es eso, ustedes cómo lo trabajan con los alumnos, eso se lo pasan a la comunidad, hacen que sus alumnos lo aprendan y lo lleven a la comunidad, porque acá lo que estamos tratando es de ver cómo inculcamos en los alumnos nuestros que aprendan, en el caso de los bioquímicos, a hacer el diagnóstico, en el caso de los médicos, a pensar en Chagas, a tratarlo, en el caso de los veterinarios, o sea, en cada una de las profesiones que abarcamos, la idea es que, cómo enseñar, porque el planteo original de las jornadas es ver que los alumnos no saben Chagas, que uno le pone todo el empeño y no saben Chagas. El tema es, bueno, tengo la cámara apagada porque si no se me corta, nada más que por eso, pero bueno. No es que no les quiero mostrar, digo. Yo soy bióloga y soy docente y lo que hacemos es trabajamos en el equipo del proyecto, hay varios de distintas carreras, ¿no? Hay investigadores, hay docentes, varios docentes, hay de veterinarias, hay biólogos, demás, pero lo que hacemos no es trabajar, acercarnos a la escuela y trabajar con los docentes. Ahora, obviamente, con toda esta situación nos estamos replanteando también cómo vamos a hacer ese trabajo, pero la idea es no solamente, obviamente, no dar un recurso y bueno, mirar el recurso y listo, sino es plantear un encuentro, una actividad de taller, un intercambio de saberes, y ver qué recurso es el mejor que funciona para el grupo en cuestión, porque a veces, no sé, trabajamos con una escuela de educación para adultos primaria y usamos una que era un cuentito infantil, que no era nuestro, pero que era sobre un cuento infantil, entonces, bueno, usamos ese porque estaban aprendiendo a escribir, pero, por ejemplo, está Juan y Mateo contra el Chagas, que antes se pasaba en Paca Paca, bueno, eso se puede usar como una secundaria, o sea, como que vamos viendo el recurso en función del grupo destinatario, ¿no? Y lo trabajamos junto con los docentes. Sería.
¿Puedo? Bien. ¿Una pregunta a Carla? Sí. ¿Puedo? ¿O hay alguien que quiere...? No, yo quería hacer un comentario a lo que Sí. estaban hablando ahí, que recién también lo dijo Emilia, cómo transmitirlo a los niños, ¿no? A mí me parece también otra posibilidad que tenemos de llegar a esa población, a los niños de la primaria y de la secundaria, son los que más están de moda. Lo de moda ahora son los youtubers. Y seamos honestos, o sea, los chicos cada vez leen menos, ahora no hay escuela porque tenemos que adecuarnos a lo que tenemos hoy, vamos a ver cuándo cambia todo esto, pero hoy tenemos esto, y hay que trabajar con lo que tenemos. Y estas personas, estos youtubers que trabajan, que hay de todo, ¿no? Pero venden muchísimo a los niños, ellos están todo el tiempo conectados y con su vocabulario, con lo que les enseñan, de hecho a veces transmiten, hay algunos que viajan y muestran datos que son certeros, otros no, pero ese es un lugar muy importante para acercarse a los niños, es lo que está de moda ahora, y creo que hay que actualizarse también en el modo de llegar, porque ellos, por ejemplo, muestran una marca de una bebida energizante, por ejemplo, y todos los chicos conocen esa marca y saben de qué se trata. Así de ese modo, es una forma también, me parece, de llegar. Muy bien, actualizados. Los chicos, mis nietos a los 2 años, me enseñan a manejar el celular y la red y los jueguitos y a descargar. Sí. Bueno, gracias, Claudia. Yo quería preguntarle a Carla, conozco ese movimiento de que hablamos cuando hablamos de Chagas desde hace mucho tiempo. Y quería preguntarle, sobre todo porque ella hace referencia en el chat, a que hay muchos recursos que se pueden utilizar. Y mi pregunta es, ¿cómo se sostiene económicamente? ¿Cuántas personas son las que trabajan en ese grupo? ¿Quiénes lo integran? Porque lo conozco de vos, de hace mucho, pero desconozco la actividad concreta, ¿no es cierto? ¿A cuántas personas llegan, por ejemplo? ¿Puede ser, Carla? Hola, Soledad. Yo digo, ¿a Carla o a mí me está preguntando? Soledad. Perdón, María Soledad. Hasta acá confundo los nombres. Sí, está bien, pero yo digo, ¿a quién le pregunta? Bueno, mira, te cuento. Es un proyecto de extensión. Hoy justo otra compañera hablaba, también de La Plata, una veterinaria creo que era, que comentó esto de la extensión. Es un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de La Plata, que te dan un fondo anualmente y con eso vos lo utilizás para lo que sea que vos pusiste como objetivo, digamos, ¿no? Estamos desde el 2012 con proyectos de extensión, algunos años han salido subvencionados, otros años no, o sea, algunos años tuvimos plata, otros años no. Como yo decía recién, algunos son investigadores o investigadoras, hay de diferentes carreras, biología, medicina, veterinaria, comunicación, sociología, y seguro que de alguien me voy a olvidar, pero bueno, no era la idea. Docentes de diferentes niveles, de primario, de secundario, eso es parte del equipo. Más o menos seremos unos 20. Pero bueno, como que las actividades vamos como viendo, o sea, cuento un poco como antes del aislamiento, ¿no? Antes del aislamiento trabajábamos con las escuelas, con algunas escuelas, porque hacíamos una propuesta más de taller que nos llevaba más tiempo, no era ir solo a la escuela, sino hacer una propuesta conjunta. Tenemos varias experiencias en escuelas primarias, en una escuela de Poblet, en una escuela, como decía yo recién, de enseñanza para adultos, y después también participamos de diferentes actividades, de feria de ciencias, de cosas que capaz que es más de un día, no es una cuestión como en la escuela que es más en el tiempo. Y este año hacemos algo que se llama Mes de Chagas, el Mes de Chagas, que empieza el último viernes de agosto, y lo hacemos durante un mes, y en ese mes tratamos de concentrar la mayor cantidad de actividades. Este año lo hicimos virtual. Hicimos un con el muro colaborativo. Claro, con el muro colaborativo, con los docentes, los invitamos a todas las docentes a compartir sus experiencias en un Padlet, hicimos un encuentro, o sea, bueno, este año fue diferente, obviamente, pero eso es más o menos lo que hacemos. Perfecto. Muchas gracias. Y por último, pero una respuesta muy cortita, ¿alguna vez miden el resultado de esta intervención? Estamos haciendo toda la parte de sistematización y sí, tenemos algunos resultados en cuanto a la cantidad o sea, ahora es diferente porque lo hicimos virtual, como te decía, pero sí tenemos más o menos un número en cuanto a la cantidad de
estudiantes con que trabajamos, y sí contamos para cada actividad la cantidad de personas que pasan por esa actividad, eso sí. Solo los que pasan. Bien. Y depende de la actividad, porque en algunos casos es algo tipo de feria de ciencias y en otro no. Y tratamos de mantener un contacto, de tener un mail, de volver a escribir, eso sí. Porque ¿sabés qué me ocurre? Y ya dejo la palabra, que siento que todo esto, como el mismo trabajo que hacemos nosotros desde la Universidad Nacional de Cuyo, de salir, ¿no es cierto? Y desde la Universidad de la Aconcagua, con distintos emprendimientos, digamos de esa manera, son fugaces. Y esa es la misma sensación que tengo con toda esta impresión. Y no lo creo importante es mantenerlas quizás en el tiempo y volver a ver qué efecto hicieron. Bueno, no gracias. Creo porque estamos desde el 2012, así que no creo que sean así. Creo que igual, y hay muchos docentes con los que nos volvemos a contactar, o sea que es un vínculo que se mantiene en el tiempo. No creo que por lo menos con todo el mundo sea de esa misma manera. Ok, gracias. Ahí Enrique hace una pregunta. Y no te la vamos a contestar. Profesor Enrique, ¿qué les hubiera gustado aprender sobre Chagas cuando eran alumnos? Es que soy así, no puedo dejar de reflexionar sobre la práctica docente. Debe estar, tal claro, cual. Sí. Sí. A mí me hubiera gustado identificar la vinchuca, ¿sí? No la conocí cuando iba a la facultad. Empezar por ahí, que siempre uno identifica la enfermedad. ¿Sí? A mí me hubiera gustado saber que existía Chagas. Ay, bueno. Porque nunca, te lo juro, Silvina, yo estudié mi primario en el colegio Pipí Cucú de Córdoba y claro, nada, vinchucas ni Chagas, nunca, jamás. Ah, no, yo lo pensaba desde la universidad, no desde no, en la universidad todo. En la universidad me muero. No, en la universidad todo. Yo hablaba de cuando decís, Enrique, desde pequeños, desde chicos. Claro, por eso lo amplio, la pregunta es amplia. Claro, ¿antes era o durante? Depende de los niveles, digamos, en la primaria, sí, por lo menos eso, saber que existía. Después en la secundaria otra cosa, en la facultad también, o sea, nosotros como docentes estamos en toda la gama, ¿no es cierto? Y también para la comunidad, y también para profesionales, cuando hacemos cosas así como estamos haciendo ahora, por ejemplo, o sea, en todo momento podemos ir aprendiendo, pero bueno, lo que me parece fundamental es mantener la motivación en todos. Por ejemplo, lo que proponía Gustavo, de que los chicos a todo nivel se comprometan, ¿no? Fomentar eso, el compromiso. Nosotros cuando vamos a estos talleres de extensión, siempre he escuchado hablar mucho también de la gente de Hablemos de Chagas y como que falta tiempo para conectarse. Nosotros hablamos a la comunidad, les hablamos a los chicos también de las escuelas primarias, o sea, cada cual adaptando, llevamos microscopios, llevamos vinchucas para enseñarles a conocer, les decimos que mantengan una cierta vigilancia y que si ven las vinchucas ahí nos avisen, o sea, el vínculo es permanente también, y sí, WhatsApp ayuda muchísimo. Y yo que hubiera querido, como alumno, hubiera querido que cuando tenía que irme a las provincias del norte a ayudar a diagnosticar y todo eso, me hubiesen llevado, me hubiesen involucrado y darle ese lugar. Yo les propongo a mis alumnos, que son alumnos de una materia electiva de la carrera de grado, que diseñen un programa de control de enfermedades. Y la verdad que algunos están integrando ahora algún taller acá en este encuentro que ustedes organizaron tan lindo. Les proponemos eso, y la verdad que los chicos cuando están motivados son capaces de generar cosas increíbles. O sea, hay que mantener ese interés y esa motivación permanente en la enseñanza. Sí, fíjense, ahora conectando las ideas de Claudia con las de Nilda y demás, cómo podrían emerger las didácticas de diversas maneras. Por ejemplo, es cierto que nuestros alumnos responden mejor a los videos de YouTube. Y hoy en día es muy fácil para un docente producir un video de YouTube, pero todavía más fácil para nuestros alumnos.
Miren, en la Concagua tenemos una profesora que es jueza y a ella no se le cae nada por hacer un video de YouTube. Agarra el celular y donde está se graba y manda su clase de 5 minutos. Pero lo mismo pueden hacer los alumnos. O sea que nosotros podemos, en la formación, en el aula, hacer trabajos prácticos que consistan en grabar pequeños tutoriales o videos o recomendaciones, que cada uno de nuestros alumnos produzca un video de 5 minutos para la salud pública. Pero también pensaba, cuando decía Nilda, ¿no? Estas experiencias, qué rico que es cuando uno va a hablar con las comunidades. Y como estamos hablando de comunidades por ahí más vulnerables, hay otras opciones. No siempre hay internet, hay que tener ojo con esto, pero está la radio. Y yo me puedo trasladar a un pueblo, a otra localidad, a una zona rural, hablar desde la radio del pueblo, que es la tecnología más difundida, y de paso hacer que mis alumnos conozcan a las comunidades, ¿no? Volvemos a esto de conectarse con el otro a nivel humano. Y si esto no se puede, no pasa nada, porque yo puedo grabar un audio de WhatsApp y eso se convierte en una entrevista en la radio. O puedo llamar a la radio y salir en vivo, aunque no haya ido al lugar. Son distintas experiencias, ¿no es cierto? Es como que son distintos niveles. Pero en un punto nosotros como docentes tenemos que hacer algo factible. Tampoco tenemos recursos ilimitados, ni tiempos limitados. Claro, sí. Pero fíjense cómo van emergiendo ideas para enseñar a través de las tecnologías. Perdón, Enrique, digo, hablo esto y no digo más nada. No, que nosotros cuando salimos a territorio con nuestros alumnos, tomamos un concepto. Todos se enseñan y todos aprenden. Esto que vos dijiste hoy, de la nena que tiró el té, por ejemplo, eso, a ver, los alumnos que van con nosotros a acompañarnos, que vamos con un sentido nunca de que la gente se sienta utilizada, ¿no es cierto?, sino de construir juntos, y vamos a mantener un vínculo en el tiempo. Te digo para que te hagas una idea de alguno de los lugares donde trabajamos, que no es en este lugar, sino en otro donde trabajamos hace muchos años, desde el año 98, ya tenemos amigos, y hemos formado líderes comunitarios, etcétera, y nosotros hemos aprendido también muchísimo de ahí, de ese lugar, que es un lugar muy tradicional de acá, de los alrededores de La Plata. O sea, el concepto de todos aprenden y todos enseñan. Nuestros alumnos van con esa idea. Siguiendo un poco la línea de lo que dice Nilda, yo lo que veo en los alumnos universitarios que van a hacer las prácticas al hospital, y como hacemos infecciones perinatales, ven los pacientes que tenemos en el momento, que son con los que hacen las prácticas. Definitivamente cuando ellos hacen la práctica con el caso que les tocó, es el tema que más saben. O sea, la práctica, supónganse que hoy viene un grupo y yo los llevo a que se queden como médicos con la mamá, que tiene Chagas. Entonces, ellos tienen que investigar todo, ¿no? Los saco un poco de los libros, de la estructura, y les digo que hablen como si fuera cualquier persona que quiere chusmear, les digo yo. Entonces, que se averigüen todo. Cuando ellos interrogan y la madre les dice cómo era su casa, que tenía tantas vinchucas, que ella a tal edad la diagnosticaron, y bueno, cómo está su bebé, ven a su bebé que está hermoso y que tiene Chagas, lo ven. Entonces, que dicen, no puedo creer que ese niño tenga estos parásitos en la sangre, y eso no se olvidan más. Ellos no necesitan volver a estudiar eso. Yo creo que, y como alumna me pasó, que no te olvidas nunca más de lo que practicas. Es muy difícil olvidarse de lo que, bueno, Enrique debe saber mucho más que yo, obviamente, de eso, pero en lo que uno practica queda grabado como patología en el aprendizaje. Eso también es importante, hacer la práctica. Sí, no, quería felicitar a Nilda, y que me quedo con esto de todos aprenden y todos enseñan. Me parece riquísimo, lo aplaudo y lo felicito. Y sí, coincido con Claudia, lo que se vivencia no se olvida más. Muy bien. Bien. Gustavo, ¿algo más? No, estaba por decir que cuando uno lleva el conocimiento a terreno, en el caso, bueno, lo que plantea Nilda, nosotros también tenemos varios proyectos de extensión, yo
Yo soy docente en parasitología, donde les enseñamos ciertos temas, y después soy docente en práctica hospitalaria, que es la última materia, parasitología de quinto y prácticas de sexto. Y uno se da cuenta, o por lo menos yo, no me engaño porque me lo dicen los otros docentes también, esto que comenta Nilda, cuando estamos comentando todo, cuando uno va a terreno con un proyecto, con un trabajo de descripción, con una beca, es impresionante cómo uno afianza y queda el conocimiento y digamos, se impronta para todo el futuro. Y eso se ve y se nota. Así que yo creo que uno de los temas que tenemos que también recomendar de este taller es justamente incluir esas visitas. Nosotros en parasitología tenemos un tema que damos que es tricomoniasis, y como prácticas hospitalarias los chicos a veces no alcanzan a ver exudado vaginal. Entonces con la profesora hemos implementado, en otros tiempos, no ahora no obviamente, que los chicos vayan a hacer un práctico de tricomoniasis, entonces ven exudado vaginal y ven la tricomona, bueno. Así que, y después se nota esa diferencia cuando van a terreno, o van a un centro, o van a un lugar, y tienen ese pequeño entrenamiento, a veces en laboratorio, y a veces en contacto con el paciente. Eso les marca. Y después es un repaso, con lo que yo les digo, esfuércense, participen de todas estas cosas, porque todas estas cosas le van a generar un conocimiento muy fuerte y no se les va a ir más. Después cuando estén ante un caso de esto, como por ejemplo el Chagas, solamente van a tener que repasar, ¿no? Ponerse a estudiar, como decía Claudia, tienen que investigar, tienen que ver todo. Ahora, si ellos ya tuvieron un roce extensionista o de otro tipo de actividad en terreno, te aseguro que muchas cosas le van a aflorar, y eso se nota. Y además, un tema muy interesante que también dan todas estas actividades es la comunicación. Nosotros estamos hablando de que debemos formar a los alumnos para que hablen con los pacientes, para que comuniquen, para que le expliquen, sobre todo el tema de Chagas, que ya empiecen a concientizarlo de que hay que estudiar a toda la familia. Que lamentablemente todos se van a tener que sacar sangre. Entonces, esa comunicación, ese dialecto, ese romper el hielo y hablar con el paciente, lo hacen en estos proyectos también, porque aprenden a hablar, se desinhiben, aprenden a hablar de lo disciplinar que es su fuerte, y que el día de mañana lo van a tener que hacer. Como yo siempre les digo, ustedes tienen que aprender a hablar con el paciente, porque detrás de ese informe, a veces no solamente hay un tratamiento, a veces hay una respuesta de todo un equipo de salud. En este caso, más que nada, de Chagas, ¿no? Así que reforzar esa idea de transmitir este concepto. Puedo, disculpen que recién hace un rato que me uní porque estábamos solucionando otros problemas y empezando otro taller ahora por otra plataforma. Me parece muy importante lo que dice Gustavo y Nilda y los pocos que pude escuchar, que un poco entronca con el final de la conferencia de Chuy. Es decir, no hay enfermedades, hay personas. Entonces, esa pregunta que hizo alguien recién, ¿qué me hubiera gustado saber cuando era alumno? Bueno, yo fui alumno primario hace bastante tiempo, y en el campo allá en el norte de Córdoba, donde yo nací, decía que la gente se murió de repentina. ¿Qué era de repentina? No se sabía qué era. De muerte repentina. Podía ser un Chagas crónico. Y decían que en las casas había chinches. ¿Qué eran las chinches? Nadie sabía lo que eran las chinches. Bueno, entonces, eso pasó, y el tiempo, afortunadamente, fuimos aprendiendo, pero yo creo que el otro día me invitó Silvina y otra gente de acá de la Universidad Massa y del Colegio de la Asociación Bioquímica a dar una charla para el día de Chagas. Y los números que dio hoy Chuy son muy importantes. ¿Por qué? Y no voy a cometer la necedad de comparar, de decir que la pandemia sí, que Chagas no. Pero si uno estudia números, los que dio hoy Roberto Chuy, y piensa desde 1909 hasta hoy, cuánta gente se infectó, cuánta gente murió, cuánta gente se sigue infectando, cuánta gente sigue naciendo con Chagas,
sin diagnóstico, sin tratamiento. Entonces, eso nos tiene que entrar, me parece, a la comunidad docente, que es lo que yo le preguntaba esta mañana, para después llevarlo, como están diciendo ustedes, a la extensión. No para asustar, sino para hacer conocer una realidad, que hoy estamos escuchando en todos los noticiosos, a toda hora, en todo momento, en todo lugar, ya no se puede prender la radio, para ver cuántos se murieron por día. Eso es muy importante, porque es una pandemia, y no hay que, de ninguna manera, minimizar su efecto. Pero una endemia como Chagas, o como cualquiera de las enfermedades desatendidas, me parece que tenemos que hacer entender al estudiante universitario, después al profesional, y cuando van a hacer estas extensiones, la importancia que tiene la cantidad de chicos que se pueden sanar si uno sabe que la madre es positiva y que el chico es positivo. Entonces, no asustarlos, pero sí decirles, a ver, tenemos oportunidad de curarlos, toda la oportunidad de curarlos. Entonces, es muy importante la vinchuca, es muy importante el parásito y es muy importante la gente, la persona, que sepa y que no tenga vergüenza, porque a veces ese es otro tema. En algunas, por ejemplo, en el norte de Córdoba, y ya con esto termino, hubo una vez un programa donde yo no participé, pero me lo contaban, que decían, a ver, los chicos que tengan vinchucas en la casa que la traigan. ¿Sabes que no la traían? Porque se sentían discriminados. Porque a la vez, los docentes, quizás con poca preparación, bueno, que Chagas, que la suciedad, que si el rancho está sucio, que pin, que pan. Entonces, ese es un punto, me parece muy importante, para igualar y no temer que si alguien encuentra una vinchuca en su casa, es una discriminación. Estás como marginado. No sé si está claro lo que intento expresar. Y lo que dijo Roberto hoy es cierto. Hay vinchucas acá en Mendoza, en la ciudad. Hay vinchucas en San Juan, en la ciudad. Hay vinchucas en otras ciudades capitales o ciudades grandes. Olvidémonos ya solamente del rancho. Entonces me parece que ahí también habría que hacer un poco de hincapié. Quizás ya lo dijeron, yo pude entrar tarde, pero si es así me pido disculpas. No. Está bien. A mí me quedó picando, pero bueno, un poco Gustavo lo dijo y era como el proyecto de María Soledad, involucrar en esos proyectos de extensión que son tan buenos a los alumnos. Y no se van a olvidar más de Chagas. Si vos los involucrás al alumno que ese año está cursando en tu materia y lo invitás, y no van a ir, tenés 30 alumnos, no, olvídate, los 30 no van a ir, por ahí se interesan 3, ¿sí? Y bueno, esos 3 van a aprender bien. Pero también estaría bueno que no sea como a voluntad. Entonces, como tener algún artificio, algún artilugio curricular como para que esa práctica fuera obligatoria en cierto punto, aunque sea una visita o una cuestión así. Porque si no, es como que dependemos siempre de que el alumno se apasione por algo, por lo mismo que nos gusta a nosotros. Y bueno, y eso no siempre va a pasar. De hecho, no sucede y no tiene por qué suceder. No a todos nos gustan las mismas cosas, pero me parece a mí que tendríamos que pensar en la forma de proponer en nuestras universidades o en el programa de nuestro espacio curricular como un práctico, esta práctica obligatoria en terreno, que no es ir a la Loma del Queso o al medio del campo, por ahí es ir a hacer una charlita a un jardín de infantes o a una escuela primaria del hermano de alguno, pero que vamos nosotros, pero con los alumnos, y que los alumnos hagan estas pequeñas charlas o estas pequeñas capacitaciones, y de esa forma ellos aprenden muchísimo. Me parece que es una forma como de enseñarles esto desde lo no tan académico. Una cosita, porque es muy importante lo que decís, y estamos hablando de una enfermedad que es endémica y que es una problemática y que genera secuelas graves e irreversibles en la población. No estamos hablando de hablar o de fomentar o de trabajar sobre una enfermedad que es, digamos, pasajera, no. En algunas poblaciones endémicas
genera lo que hoy decía, recién decía el doctor Edgardo, hay gente que se muere. Yo también me crié en un pueblo del interior del Chaco, mis padres eran maestros rurales, y las anécdotas que tienen y lo que yo he vivido también es justamente esto que decía él. Y esto sigue existiendo, porque yo sigo hablando con gente de ámbitos rurales muy distantes donde yo vivo, del interior de Formosa, del interior de Chaco, del interior de otras provincias como Santiago del Estero, que tengo conocidos, y estos siguen existiendo estos casos, no como antes, porque los números que mostró el doctor Sweet, bueno, así lo ameritan, pero esto sigue existiendo. Entonces debemos incorporar estas herramientas o estas estrategias para que los profesionales salgan con estos conceptos grabados en piedra, pensar en Chagas y comprometerse, porque Chagas, yo siempre digo que con pensar y con hacer un diagnóstico de laboratorio, como es mi profesión, no termina, y debemos comprometernos primero en hablar, en hacer una devolución, y segundo en mínimamente integrar un equipo que vaya, que busque casos y que aporte desde que, digamos, no solamente de la mesada, sino ir un poquito más allá. Eso es lo que siempre le decimos con los profesores en nuestra cátedra, que se involucren, porque es así como el trabajo se humaniza y la profesión, uno se siente muy reconfortado cuando después vienen las devoluciones de agradecimiento y de reconocimiento por parte de esos pobladores o ciudadanos que están con muchas necesidades. Gustavo, siguiendo esa línea de lo que estás hablando, me parece que siempre les digo a mis compañeros en el hospital con los que trabajamos, les digo, te enteraste de algo y estás en problemas, porque una vez que uno sabe algo, no puede guardarse. O sea, yo sé que ese paciente tiene Chagas, bueno, yo lo sé, pero él tiene otro médico de cabecera, yo no soy su médica. Entonces, les digo, no, tienen que terminar lo que ya se enteraron, o no se enteren de nada, porque supónganse en el caso del consultorio, cuando uno tiene un paciente y la mujer trato al niño y la mamá no la está viendo nadie, bueno, que saque un turno y la vea alguno de adultos, yo no hago adultos. Entonces, no es así. O sea, yo le tengo que pedir el turno, yo tengo que encargarme de que ella se haga el tratamiento, de que si aprovecho de que viene a traer su bebé, le pregunto dónde están los papeles de lo que la está viendo el de adultos, qué pasó con los otros hijos. Lamentablemente, al que no le guste, lo tiene que hacer porque se enteró y es parte del trabajo de la salud, en realidad. Porque si les decía, si soy pediatra, pero ¿puedo pedir un ecocardiograma a una mujer adulta por un Chagas? Claro que lo puedo. La matrícula va a la que quiera pedir estudios. Y esto de decir, bueno, me enteré que tiene Chagas, pero me guardo el diagnóstico hasta que venga la madre, que lo venga a buscar, y nadie se lo dice, bueno, es muy importante transmitir eso a los profesionales de la salud, en el lugar que sea. Perdón, Silvina y Enrique, ¿están anotando las sugerencias para las conclusiones? Sí. Bien. Enrique, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Claudia, Enrique y Claudia. Sigo sintiendo, y discúlpenme si soy pesimista, que todos estos esfuerzos son muy individuales. Me dice Nilda, o comenta Nilda en el chat, que están en la Universidad de La Plata logrando implementar, o sea, meter en el currículum. Pero a ver, mientras la entidad que evalúa y categoriza las universidades no le dé una importancia a esto, va a ser muy, muy difícil que nosotros podamos lograr con un esfuerzo casi personal que en alguna carrera de alguna universidad se pueda curricularizar la enseñanza. Entonces, nosotros llevamos hace mucho, Edgardo y Beatriz desde el principio, yo he estado esporádicamente con esto, solamente, pero estoy con otras desatendidas, y pienso que lo que hay que lograr es llegar a la gente que tiene capacidad de decir. Porque todos los esfuerzos que hagamos como docentes individuales son muy válidos y nos van a reportar a nosotros mucha satisfacción. Pero para que quede, para que esto quede, tiene que estar puesto en las normativas vigentes. Si no, podemos hacer toda la extensión, podemos hablar de Chagas hasta el año 2800. Bueno, y si me permitís... Y ya con eso, gracias.
Yo sé que ya estamos en tiempo, ya vamos a ir terminando, sí. Pero quería aportar la mirada optimista, ¿no? Dale. Solo en este taller somos 28 personas preocupadas por la misma temática. Miren si no tenemos aquí una hermosa oportunidad para hacer proyectos dentro de cada una de las instituciones donde trabajamos, de currículos transversales. Pero miren qué les voy a decir, no solo al interior de una carrera, sino al interior de todas las carreras de salud. Porque finalmente vamos a parar al mismo edificio y nos cruzamos con los colegas en el pasillo y la mayoría nos conocemos. Así que, ¿qué tan difícil puede ser? Se puede hacer un proyecto donde no todos los profes, pero todos los profes interesados puedan meter en sus aulas, en sus programas. Recordemos que nosotros como docentes tenemos libertad de cátedra y libertad para actualizar los currículums. O sea que acá tenemos una linda oportunidad para empezar a trabajar en equipo, en clúster, y generar una nueva mirada acerca del Chagas y sobre todo del paciente, que volvemos a la charla de Chuit más temprano, ¿no es cierto? Al final lo que más importa es el paciente y que todos le estemos dando una solución. ¿Ya se terminó? Y estamos en tiempo. Pero... Estamos en tiempo. Dale, Edgardo. No, porque yo iba a hacer una propuesta que un poco une a lo de Cristina y a lo de Enrique. Cristina tiene una propuesta que no sé si la dijo antes, pero la va a decir mañana, sobre eso de hacerlo más institucional, y, como lo está diciendo, e interinstitucional. Además, lo tuyo, Enrique, me parece muy bueno. Y lo que va a plantear seguramente Cristina también, de que la gente que toma decisiones también lo incluya. Lo mío iba a ser una propuesta, es que tomemos Chagas como un ejemplo, pero que la próxima reunión, que de paso propongo que se haga en la Universidad del Noreste, sea la 8ª reunión de fortalecimiento de la enseñanza de Chagas y la primera de enfermedades desatendidas. Es decir, porque hay muchas que tienen esta problemática muy parecida y nos estamos de alguna manera en 7 reuniones concentrando en Chagas, lo cual está muy bien, pero me parece que recién vos hablaste, Gustavo, de algunas otras parasitosis, Chuit habló también de otras, y me parece que podríamos, y si hay acuerdo, que ojalá la podamos hacer presencial, pero si no, como se pueda, yo propongo concretamente, y ya lo hemos hablado con Cristina también, que sea en la Universidad del Noreste, que se amplíe a enfermedades desatendidas. Eso lo pongo como propuesta del taller, Silvina y Enrique. Sí, yo estaba comentando esto que ustedes hablaban con respecto a todo lo que sea el trabajo en terreno, que es fundamental. Y las actividades que uno realiza para, digamos, desde esa vocación como docente, pensando siempre en lo mejor para el alumno. Y no solamente con Chagas nosotros hacemos esto, sino también lo hacemos con otras 2 parasitosis. Y la verdad que nos dio mucho resultado. Así que no hay dudas de que esto se tiene que implementar. Y bueno, con respecto a al otro que comentabas, Edgardo, nosotros no tendríamos ningún problema en organizar, en ser sede de la jornada, así que sería más que un honor, un gusto poder, no sé, me emociona saber que esa idea existe, y desde ya, bueno, todo el compromiso nuestro en la cátedra, todos los profesores de la cátedra estamos participando en diferentes talleres, así que... Esa idea la planteé yo, pero es de todo el comité, Gustavo, es del comité, no es mía. Ah, bueno. No, porque nosotros tenemos una experiencia muy linda, también hemos organizado una jornada nacional de diatidosis, y la verdad que nos encanta recibirlos, nos encanta organizar, siempre estamos haciendo webinar, que esa es otra de las cosas que quería comentar
como herramienta para fortalecer, para hacer los cierres de los temas. Todos los meses tenemos un webinar que hacemos desde la cátedra, y bueno, tenemos, así que si depende de nosotros, te damos el ok al comité, nuestra disposición, y bueno, aquí hay mucho por trabajar, y las desatendidas, los geolmintos, que hemos hecho un trabajo enorme, ahí fue cuando nos conocimos con Cristina, y bueno, con Paguela también, así que hemos hecho un trabajo enorme en geolmintos, y muy lindo, muy enriquecedor, porque hemos transitado por todos los rincones de la provincia, y tuvimos la posibilidad de ir a otros lados también, y eso le hemos mostrado y generado un hermoso banco de muestras, que hasta hoy los alumnos ven los adultos, y bueno, así que nosotros las desatendidas aquí hay mucho por trabajar. Y antes que vos tome la palabra, Edgardo, tomé anoté acá como idea, qué bueno esto de abordar un tema de la enseñanza de una de las patologías tan problemáticas en la Argentina. Nosotros, si miramos de arriba al país, Chagas es endémica en más de la mitad del país, entonces, territorialmente digo, entonces es un tema muy lindo. Lo que sí me parece que esto marca una forma de que los docentes nos agrupemos, de que los docentes intercambiemos en otras patologías. O sea, está más que hermoso trabajar en Chagas, pero hay también otras necesidades regionales. Así que incluir esto de enfermedades desatendidas es una excelente propuesta, y me parece que hay mucha tela para cortar también. Y mucha gente que sabe mucho, que se dedicó mucho tiempo de su vida a estudiar otros parásitos, otras agentes que están dentro de ese listado de desatendidas, así que va a ser sin duda muy enriquecedor. Pero yo soy la profe que trabaja con Gustavo, estamos los dos correntinos acá en este taller. Yo soy la profesora titular de parasitología, Gustavo es el profesor adjunto, pero más allá de eso, bueno, tenemos un vínculo con Gustavo porque él fue mi alumno y hoy, bueno, es el profesor adjunto, y en breve yo ya me estoy yendo, así que él va a ser el que va a tener el honor de conducir la cátedra. Lo que les quiero decir es que para nosotros va a ser lo máximo que nos podría pasar, que estas jornadas se puedan realizar en nuestra universidad y particularmente desde nuestra cátedra. Lo que yo les quiero decir es que cuentan absolutamente con todo nuestro apoyo, y con Gustavo desde hace muchos años somos uno de los pocos que trabajamos en parasitología. Creo que los 3 profes que estamos en la cátedra somos los apasionados de la parasitología, y realmente sería demasiado satisfactorio que esto lo podamos concretar acá en Corrientes. Así que les agradezco profundamente y quiero que sepan que estamos totalmente a su disposición para organizar, para aportar. Enrique y Claudia. Muchísimas gracias a todos. Ha sido para mí muy bonito todos los aportes y todas las experiencias que han comentado. Gracias a ustedes.